Hola para todos, este es el horóscopo de Marta Astral. Veamos qué dice el horóscopo para ti, Géminis. El horóscopo semanal y el horóscopo de hoy, si lo estás viendo, es porque hoy te corresponde. Entramos con Rey de Oros. Este rey está aquí hablándote de un cambio en la economía que pronto vas a tener. Aquí habla de las herencias. Las herencias no solamente son las que adquirimos a través de familiares, padres, etcétera, por duelos. También son las herencias, lo que hemos ahorrado, las pensiones. También son esos dineritos que hemos guardado para pensar en los proyectos futuros. Increíble, porque dice que es el momento donde tomas una determinación, que es el momento donde realmente te sueltas y empiezas a pensar en ti. Géminis, es necesario que delegues en otras personas de familia algunos quehaceres, algunos compromisos y puedas de verdad dedicarte un poco a ti, incluso hasta personalmente, dice el horóscopo. Llegó el momento donde debes de soltar y empezar a fluir. Vas a estar en compañía de muchas personas y es que vuelves como a retomar las amistades, vuelves a retomar un poco la vida social, vuelves a unirte más a los vínculos familiares. Dice que has deseado hacer un viaje, algo así como unas vacaciones cercanas, como esas saliditas que te refrescan, que te dan tranquilidad, de pronto que te ayudan con el estrés, con el cansancio, y lo vas a lograr hacer. En estas personas que se encuentran aquí, reencuentros también con personas del pasado, amigos, esos seres hermosos que hay. Retomas negocio, compra o proyectos de propiedad. Es porque esto se ha venido pensando, mi querido Géminis, y como que por una u otra situaciones del momento, debió quedarse quieto. Sin embargo, te causa temor involucrarte en algunos proyectos y tienes toda la razón. Los compromisos verdaderamente siempre deben de ser serios, pero si no lo inicias, tampoco nunca lo concluyes. Hay que cuidar de la salud, Géminis, y hay que visitar el médico de vez en cuando, porque te preocupas mucho por la economía, por el trabajo, pero dejas de preocuparte por ti y tampoco es bueno. También tienes que pensar en ti, un cambio económico, porque nivelas algunas deudas y también te van a estar pagando algunas deudas. Géminis, es necesario que durante estos días más contacto con tu familia, más contacto con esos seres que amas, por ahí podrían necesitarte en momentos difíciles, en momentos de dificultad. Bueno, tengo, Géminis, para contarte que al final del video encuentras el número de la suerte, mensaje de las hadas, el mensaje del arcángel, de los arcángeles color de vela, y también qué significado tienen las piedras preciosas o los cuarzos. Quédate aquí con nosotros, que Géminis, este horóscopo está súper espectacular. Dice que es el momento y en el amor. No hay que tener conflictos por temas económicos. Estos temas hay que hablarlos y tomar en cuenta que si no sabes tener una sociedad con tu pareja, no lo hagas, Géminis, o no lo hagas, pareja de Géminis, porque el amor no tiene nada que ver con la economía. Aunque estén muy unidos, aunque sea muy normal que tenga que ver, de todas maneras el amor hay que dejarlo a un ladito de la economía, darse la manito juntitos, continuar para adelante y sencillamente buscar apoyo. Géminis,
un tema de estudio, un tema que te que te ayudará a proyectarte en el futuro, y con este tema vienen cambios para ti. Es posible que si eres empleado necesites hacer algo educativo para poder progresar o buscar ese cambio que deseas, ese ascenso. Caballo de bastos habla de la tranquilidad en algo nuevo que vas a descubrir o que vas a organizar, en algo nuevo que te dirá que lo puedes solucionar. Es papeles, documentos, algo legal, y parece ser que te angustia, te preocupa, o a alguien de tu familia, y algo nuevo te dirá que lo podrás solucionar. Compromisos en Géminis, el amor juntito, sin embargo con algunas dudas, porque Géminis, un viaje de trabajo, un cambio fuera de ciudad, fuera del país, incluso algo que podría apoyarte económicamente, y te da temor soltar o dejar, abandonar a tu pareja. Casados y comprometidos. Casados y comprometidos. No tomen decisiones de separación, no tomen decisiones de alejarse de la pareja si realmente no hay seguridad. Mira que a veces por disgusto, por situaciones, por quebrantos económicos, por momentos difíciles, las familias atraviesan este tipo de situaciones y siempre deciden lo peor. Es mejor que pensemos antes de tomar decisiones que no son necesarias. La pareja en Géminis también se independiza de familiares cercanos. Ahí puede estar el conflicto. A veces vivimos tan cerca de la familia y volvemos realmente vida social nuestro tema de pareja, y hace que las cosas, las situaciones se puedan complicar más con comentarios absurdos, enredos, etc. Bueno, y también entra dinero en la pareja de Géminis. Aquellos que se encuentran solos, viajes a reencontrarse con un nuevo amor, con una persona que están conociendo. Además, en ese viaje podrías decidir un cambio de ciudad, un cambio de país. Allí no solamente encontrarías posiblemente un cambio económico que te beneficiaría, sino también que encontrarás un tema de papeles, o aquellos que están haciendo papeles, documentos, visados de residencia en otro país, con triunfo en beneficio para ti. Es necesario que Géminis se acoja esta semana al arcángel Chamuel, porque aquí hay temas con las familias, enreditos, comentarios, que hace Chamuel fortalecer los vínculos afectivos en todos los campos. ¿Qué dicen las hadas? Veamos qué dicen las hadas para ti. ¡Wow! Dejemos esta carta que se quedó. ¡Qué bien! El Rey de Copas. El Rey de Copas nos habla del progreso, nos habla del trabajo, nos habla de la independencia o de nuestros deseos. Y dice que un viaje en Géminis y algo que has venido pensando, ¿qué será?, podría fortalecerse para el futuro. Es que Géminis definitivamente desea ser independiente. Además, piensa muy bien en ese viaje que te están ofreciendo, un cambio que te ofrecen, que te han venido hablando. Mira, ahí está, que te han venido hablando, pensando en tu futuro, pensando en la economía, proyectándote. Mira, a ver qué podría hacer por ti. A veces es necesario tomar decisiones. Géminis, ¿cuál es el consejo, sugerencia y qué piedra corresponde esta semana a nuestro querido signo de Géminis? La cornalina. Esta piedra nos habla del equilibrio espiritual. Inculca coraje y confianza en uno mismo. ¿Qué mejor podría ser que te está diciendo?
Toma coraje, haz ese viaje, date una oportunidad, ve y escudriñas qué está pasando, qué puede pasar en otra parte, suelta la zona confort de la residencia actual, date una pelita, haz un esfuerzo, un sacrificio, coraje, a ver qué pasa y que resuelves en otra parte que no sea en la que actualmente estás. ¿Qué tal que el destino allá te traiga abundancia, dinero, economía, amor, trabajo? Hay que pensarlo, Géminis. Arcángel Chamuel y su vela roja, rosa, o roja también sirve, obviamente. 8322 es el número de la suerte y 159. Gracias, Géminis, por estar aquí en este canal. Un abrazo, nos vemos la semana próxima, Dios mediante, en un nuevo horóscopo para ti. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.